Hola, bienvenidos. Estamos ya en la sesión 14 de nuestra licenciatura en Mercadotecnia, nuestra clase de microeconomía. La clase pasada, pues terminamos analizando y viendo las características del monopolio. Y para hacer un breve repaso de estas características del monopolio, habíamos dicho que un monopolio es una industria en la cual existe un solo productor de un bien o servicio que no tiene sustitutos y que impide la entrada de nuevos competidores. Esa es la característica principal del monopolio. Y una barrera de entrada es un impedimento legal o natural que impide la llegada de nuevos competidores, ¿no? En el monopolio generalmente existen barreras de entrada y estas barreras de entrada se dan fundamentalmente por las economías de escala que puede generar el monopolio, ¿no? Y porque es muy difícil, pues en recursos estratégicos a nivel de Estado, que esos recursos pasen a manos privadas porque el Estado los considera fundamentales para su proceso de operación. En el monopolio también podemos decir que la curva de demanda tiene pendiente negativa, ya lo habíamos analizado, ¿no? ¿Por qué tiene pendiente negativa? Porque al ser una sola empresa, esa sola empresa está en capacidad de fijar los precios y de fijar el nivel de producción. Pero el monopolio, a diferencia de la competencia perfecta, en un mercado monopólico, lo que ocurre es que se restringe el nivel de producción y se sube el nivel de precios. Otra de las características que tiene el monopolio es que en el monopolio no existe libre flujo de información, ¿no? No existe libre flujo de información. Además que existen leyes antimonopolio en defensa del consumidor. La utilidad económica es igual al precio. En el monopolio la utilidad económica, ¿qué es igual? Es igual al precio menos el costo medio, ¿no? Es decir, así como en la competencia perfecta, aquí tenemos que la utilidad económica, ¿a qué es igual? Es igual al precio menos el costo medio. Esto aquí es la utilidad económica. La utilidad económica es igual al precio menos el costo medio, ¿no? Y acuérdense lo que habíamos dicho, ¿a qué igual el costo medio? El costo medio es igual al costo total dividido para el nivel de producción. ¿Se acuerdan que habíamos también en las clases pasadas habíamos definido el costo medio, ¿no? ¿Cuál es el costo promedio por unidad, ¿no? Pero también, si recordamos un poco, también habíamos manifestado que el costo medio es igual al costo fijo medio más el costo variable medio. Esta es otra característica de los costos medios, ¿no? El costo fijo medio más el costo variable medio. La diferencia, y también habíamos dicho en la clase pasada que la diferencia de la utilidad económica con la utilidad contable es que dentro de la utilidad económica nosotros tomamos en cuenta los costos económicos de producción. Y al tomar en cuenta los costos económicos de producción, estamos también incluyendo algo que se conoce con el nombre de costo de oportunidad, ¿no? El costo de oportunidad. Otras características del monopolio. Que el monopolio, ¿cuándo maximiza su utilidad? El monopolio maximiza su utilidad, vamos a ponerlo aquí, la maximización de la utilidad económica, ¿cuándo se da en el monopolio? Se da cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. La utilidad económica o la maximización de la utilidad económica se da cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. El monopolio tiene la capacidad de restringir producción y de subir el nivel de precios en el mercado. Al subir el monopolio el nivel de precios en el mercado, lo que va a ocurrir es que le quite excedente al consumidor, ¿no? Acuérdense cómo habíamos definido lo que era el excedente al consumidor. El excedente al consumidor se da cuando el precio que está dispuesto a pagar al consumidor es mucho mayor que el precio que existe en el mercado.
La curva de ingreso marginal en el monopolio tiene el doble de la pendiente, ¿verdad? Tiene el doble de la pendiente que la curva de demanda. Es decir, que en el monopolio simplemente lo que ocurre es que si la curva de demanda en el monopolio es P igual a B menos la pendiente multiplicado por Q, la curva de ingreso marginal en el monopolio va a ser igual a B menos 2 veces la pendiente multiplicado por Q. Estas son las dos características que tienen, ¿no? Dos diferentes curvas. La curva de demanda y la curva del ingreso marginal. Es vital la curva del ingreso marginal en el monopolio. Aquí ya el precio no es igual al ingreso marginal. Es vital la curva de ingreso marginal en el monopolio porque solamente con la curva de ingreso marginal y con la determinación del costo marginal, nosotros podemos determinar el nivel de precios y cantidades que maximizan la utilidad en el monopolio. Y también recuerden que el costo marginal, lo podemos poner acá, que el costo marginal aquí es igual a la variación o en cuánto cambia el costo total a medida que cambia en una unidad el nivel de producción. ¿No? En cuánto cambia el costo total en el nivel de producción. Eso fundamentalmente es el costo marginal. Entonces, en esta sesión, que es la sesión número 14, el objetivo particular que estamos planteando es que se continuará con el estudio de las estructuras de mercado. Analizaremos a mayor profundidad lo que es el monopolio. Realizaremos también y veremos algunas características de otras estructuras como el oligopolio y la competencia monopolística. Además de que veremos cómo maximiza la utilidad del monopolio y por qué podemos decir o por qué existe un costo social en el monopolio, ¿no? En la industria monopólica. Y el objetivo específico es que al terminar la sesión el estudiante podrá entender en qué nivel de producción maximiza su utilidad en el monopolio y el oligopolio, y además comprenderá cómo estas formas de mercado generan un costo social para la economía. ¿Qué sucede cuando este tipo de estructuras de mercado y estas empresas que forman parte de estas estructuras restringen producción y suben precios? Lo que ocurre cuando restringen producción y sube precios es que se deja de utilizar ciertos recursos que son vitales para la economía. Y al dejarlos de utilizar, pues simplemente la capacidad total instalada de esa economía disminuye. Y por esa razón, pues existe desocupación y desempleo de esos recursos. Como vemos a continuación, la gráfica que tenemos a continuación, en la parte derecha, tenemos el precio. En la parte derecha tenemos un cuadrito, ¿no? La primera columna tenemos el precio, ¿no? Y en esa primera columna que nos indica el precio son los dólares por corte de pelo. En la siguiente columna tenemos la cantidad. En la tercera columna tenemos el ingreso total o el nivel de ingreso total. Y en la cuarta columna tenemos el ingreso marginal. Si yo quiero representar lo que las gráficas de la izquierda, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a borrar. Ustedes tienen algo aproximadamente de la siguiente forma, ¿no? Por un lado tenemos la demanda, aquí está P, aquí está el precio, aquí está la cantidad. Por un lado tenemos la demanda, ahí está el precio, aquí está la cantidad. Luego tenemos en la parte inferior la curva de ingreso total. Y aquí está la cantidad. Ahí está la cantidad. Entonces, en primer lugar, tenemos la curva de demanda que tiene esta forma.
Luego tenemos la curva de ingreso marginal. Luego tenemos la curva de ingreso marginal. Y luego aquí tenemos la curva de ingreso total. Ahí está. Entonces, la curva de la demanda, después la vamos a calcular. Ahí tenemos esas curvas, ¿no? Tenemos el ingreso marginal, que es la línea roja, tenemos el ingreso total y la curva de la demanda. Y nosotros tenemos en la parte izquierda que la curva de la demanda es P igual a 20 menos 2Q. Luego tenemos la curva del ingreso total, perdón, del ingreso marginal, ¿no? Que es igual a 20, en ese caso sería menos 4Q, ¿no? Porque es el doble de la pendiente. Y luego el ingreso total, que es P por Q, y sería 20Q menos 2Q al cuadrado. Si queremos estimar eso, tenemos aproximadamente lo siguiente. Podemos tomar dos puntos. Tenemos el precio y la cantidad. Vamos a poner aquí precio, solo voy a poner precio y cantidad. Precio y cantidad. Y en precio y cantidad vamos a encontrar los siguientes valores. De 2 en 2, de 20 hasta 0. Entonces tenemos 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 0. Y la cantidad tenemos del 0 al 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí está, P y Q, o P por Q. Bien, ¿cuál aquí es la pendiente? La pendiente ¿a qué es igual? La pendiente es igual al precio 2 menos el precio 1 entre la cantidad 2 menos la cantidad 1. Entonces la pendiente ¿a qué es igual? El precio 2, vamos a tomar estos de aquí, es 18 menos 20, ¿verdad? Y aquí 1 menos 0. Entonces aquí la pendiente ¿a qué es igual? Es igual a menos 2. Ahí tenemos el nivel de la pendiente. La pendiente es igual a menos 2. ¿A qué sería igual el valor de B? Entonces tenemos aquí que el precio es igual a B más o menos la pendiente, más la pendiente multiplicado por Q. Si tomamos un punto 20, 0, podemos decir que 20 es igual a B más menos 2 multiplicado por Q, que en este caso es 0. Entonces B a cuánto es igual? B es igual a 20. Ya que tengo B y ya que tengo la pendiente, ahora sí, yo puedo decir que la curva de demanda, ¿qué es igual? La curva de demanda es igual, el precio es igual a 20 menos 2Q. Ahí está. Ahí está la curva de demanda, que es lo que ustedes tienen en el pizarrón, en su pantalla. Como el ingreso marginal tiene el doble de la pendiente, esta de aquí, curva de ingreso marginal, ahí en la pantalla pues pueden ponerle un 4, es 20 menos 4Q la curva de ingreso marginal. Entonces tenemos aquí que el ingreso marginal es igual a 20 menos 4Q por el efecto del doble de la pendiente. ¿Y a qué va a ser igual la curva del ingreso total? Si sabemos que el ingreso total es igual a P por Q, simplemente decimos 20 por Q, 20, 2Q por Q, 2Q al cuadrado. Por lo tanto, la curva de ingreso total, ¿a qué es igual? A 20Q menos 2Q al cuadrado. Ahí está. A 20Q menos 2Q al cuadrado. Y así tenemos la curva de demanda
la curva de ingreso marginal y la curva de ingreso total, ¿no? Donde aquí tenemos Q asterisco. Q asterisco. ¿Cuál es el nivel? El nivel donde se maximiza la utilidad, donde se maximiza el ingreso total. El nivel donde el ingreso total es el máximo es cuando la cantidad es 5, como ustedes pueden ver en su cuadro. Cuando el precio es igual a 10, la cantidad es igual a 5, P por Q es igual a 50, el ingreso total, y el ingreso marginal, en ese caso, es 2, ¿no? Entonces, Q asterisco es igual a 5. En este punto, Q asterisco es igual a 5. En ese punto se maximiza el ingreso total, ¿no? Q asterisco es igual a 5. Y en ese punto maximizamos el ingreso total. Hay una maximización del ingreso total. Y eso es lo que ustedes tienen en su pantalla. En su pantalla, ustedes tienen graficada cuál es la curva de demanda en el monopolio, cómo se estima la curva del ingreso marginal en el monopolio y cuál es la forma que tiene la curva del ingreso total en el monopolio. Es una forma parabólica, ¿no? Hacia abajo. ¿Y en qué punto se maximiza el monopolio su nivel de ingresos? La maximización de los ingresos, no de la utilidad, en el monopolio es cuando el ingreso marginal es igual a 0. Cuando el ingreso marginal es igual a 0. Y el ingreso total del monopolio, en ese caso, está en su punto máximo. ¿Qué ocurre? Ya hemos visto cuáles son las características de la industria monopólica. Hemos visto la representación gráfica del monopolio. Hemos analizado y hemos hecho cálculos para determinar la curva de la demanda, la curva del ingreso total, la curva del ingreso marginal. Pero lo que todavía no hemos explicado es cómo surge el monopolio, ¿no? Entonces, el monopolio surge debido a las barreras de entrada que impiden la competencia. El monopolio surge debido a las barreras de entrada que impiden la competencia. Estas barreras de entrada pueden ser de dos tipos, ¿no? Pueden ser barreras de entrada legales y también pueden ser naturales. Las barreras de entrada legales se manifiestan en forma de franquicias públicas, licencias gubernamentales o patentes, ¿no? Por ejemplo, todo este desarrollo de patentes en el sector farmacéutico, ¿no? Debido a toda la cuestión de investigación y desarrollo, ese desarrollo de patentes genera o logra de alguna u otra manera que la estructura se concentre aún más, ¿no? En cambio, las barreras naturales existen cuando una sola empresa tiene el control de un recurso estratégico de la economía. En cambio, las barreras industriales naturales existen cuando una sola empresa tiene el control de un recurso estratégico de la economía. Además, existe un monopolio cuando una sola empresa logra desarrollar economías de escalas muy grandes, de tal forma que puede producir bajo el nivel de costo medio de cualquier competidor, ¿no? El monopolio logra desarrollar economías de escala y esas economías de escala no permiten que nuevas empresas entren porque simplemente en sus costos de producción están muy por encima de los costos de producción del monopolio. Y esa es la razón por las cuales el monopolio puede surgir, ¿no? Ahora, ¿cuál es el nivel óptimo? ¿Cuál es el nivel óptimo donde el monopolio maximiza su utilidad? Vamos a hacer una gráfica. Sobre todo me interesa en la gráfica superior, ustedes tienen la curva de ingreso total, ¿verdad?, que es de color lila, y luego tienen la curva de costo total, que es de color celeste. Y en la gráfica inferior, pues ya están todas las curvas unidas, ¿no? Ya está la curva de demanda, la de ingreso marginal, la de costo marginal, la de costos medios. Voy a hacer la representación de la gráfica inferior, que es la nueva gráfica que tenemos que analizar, para después realizar los cálculos y determinar cuál es el nivel de producción que maximiza la utilidad en el monopolio. Entonces vamos a borrar.
Entonces, tenemos lo siguiente. En primer lugar, aquí tenemos el precio. En segundo lugar, aquí tenemos el costo medio. El precio y el costo medio. Perdón, el precio y la cantidad. No es el costo medio, sino es el precio y la cantidad. Y luego, aquí tenemos la curva de la demanda. Ahí está la curva de la demanda. Vamos a graficar la curva de ingreso marginal, que tiene esta forma. Y ahora sí, una vez que tenemos la curva de demanda, y la curva de ingreso marginal, vamos a agregar tanto la curva de costos medios ingreso marginal, la curva de costo marginal como la curva de costos medios. ¿Cómo es la curva de costos medios? La curva de costos medios está en rojo. Y la curva de costo marginal lo tenemos de la siguiente manera. ¿No? Este es el precio que se fija. Este aquí es el costo medio, el nivel de costo medio. Y aquí tenemos el nivel de producción óptimo. Vamos a ponerle en mayúscula porque esto representa una industria. El nivel de producción óptimo, Q asterisco. Y el cuadro que tenemos a continuación es la utilidad económica. Esta es la utilidad económica. Entonces ahí tenemos precio menos costo medio multiplicado por Q es la utilidad económica. ¿Dónde maximiza el monopolio la utilidad? Maximiza cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. La línea verde es el ingreso marginal, la línea roja es el costo marginal, ¿no? ¿Cuál es el nivel de producción en competencia perfecta? El nivel de producción en competencia perfecta es cuando el costo marginal es igual al precio, y lo encontramos aquí en este nivel, en Q'. Ahí está el nivel de producción de competencia perfecta. Entonces, ¿qué ocurre? Si ustedes pueden ver el recuadro, la primera columna dice precio, la segunda columna dice cantidad. Por lo tanto, dice que cuando el precio es 20, la cantidad es 0. Cuando el precio es 18, la cantidad demandada es 1. Cuando el precio es 16, la cantidad demandada es 2. Cuando el precio es 14, la cantidad demandada es 3. Cuando el precio es 12, la cantidad demandada es 4. Y cuando el precio es 10, la cantidad demandada es 5. En este nivel, entonces, está el punto 20. Aquí. Esto es 20. Ahí está el punto 20, ¿no? ¿Cómo obtengo el ingreso total? El ingreso total simplemente lo obtengo multiplicando 20 por 0, 0. O sea, el precio por cantidad, acuérdense. Ingreso total, ¿a qué es igual? Ingreso total es igual a precio por cantidad. ¿Cómo obtengo el ingreso total? Simplemente multiplicando P por Q. 20 por 0 es 0. 18 por 1, 18. 16 por 2, 32. 14 por 3, 42. 12 por 4, 48. 10 por 5, 50.
así obtengo el ingreso total, P por Q. ¿Cómo obtengo el ingreso marginal? El cálculo del ingreso marginal en ese cuadro es simple. El ingreso marginal va a ser igual a la variación del ingreso total dividido para la variación de las cantidades de producción. Esta es la forma de obtener el ingreso marginal. Y ese ingreso marginal lo obtengo restando, ¿no? Restando 18, en este caso el ingreso total 18 menos 0 es 18 y 1 menos 0 es 1, ¿no? Entonces el ingreso total, ¿no? Para hacer un solo ejemplo rápido, el ingreso marginal, perdón, aquí es igual en el primer caso a 18 menos 0 y 1 menos 0. Entonces el ingreso marginal aquí es igual a 18. El ingreso marginal es igual a 18. A eso es igual el ingreso marginal. Entonces, cuando el nivel de producción es 3, al nivel de producción 3, ahí maximizamos la utilidad económica, ¿no? ¿Por qué en el nivel de producción 3 maximizamos la utilidad económica? Porque simplemente, como ustedes pueden ver en la columna 4, donde dice ingreso marginal, en ese punto, el ingreso marginal toca al costo marginal. ¿Dónde se maximiza la producción? Se maximiza en el nivel de 3. Y ahí el nivel de utilidad económica, en ese caso, el nivel de utilidad económica está en su punto mayor, ¿no? En el primer caso es menos 20, ¿no? No es 20 positivo, sino menos 20, porque es la utilidad total 0 menos el costo total 20. El primer caso, cuando el precio es 20, la cantidad 0, el ingreso total 0, el ingreso marginal 20, el costo total 20, el costo medio 0, el costo marginal 0, la utilidad económica es menos 20. Entonces, ¿cuál es el nivel óptimo de producción? Aquí, Q asterisco es igual a 3, porque en ese nivel de Q asterisco es igual a 3, la utilidad económica se maximiza, ya que en ese punto el ingreso marginal es igual al costo marginal. El ingreso marginal es igual al costo marginal. Y las otras columnas, pues son columnas que ya nosotros las hemos calculado. Está la columna de costo total, está la columna de costo medio, que simplemente es el costo total dividido para la columna de las cantidades. Está la columna de costo marginal, que es igual a la variación del costo total dividido para la variación de las cantidades, y la utilidad económica. En el monopolio, y algo muy importante, ¿no?, es que existe discriminación de precios, ¿no? ¿Qué significa un discrimen de precios? Un discrimen de precios es cuando a cierto grupo de individuos se les vende un determinado producto a un precio mayor y a otro grupo de individuos se les vende el mismo producto a un precio menor. Entonces, es la práctica, el discrimen de precios o la discriminación de precios es la práctica que consiste en cobrar a algunos consumidores un precio más alto que a otros por un artículo similar. Repito, es la práctica que consiste en cobrar a algunos consumidores un precio más alto que a otros por un artículo similar. La discriminación de precios es un intento del monopolio por convertir el excedente del consumidor en beneficio, ¿no? Acuérdense lo que nosotros habíamos analizado, ¿no? Y voy a borrar, ¿no? Acuérdense lo que habíamos analizado, ¿no? Por un lado tenemos el precio, por otro lado tenemos la cantidad. Acuérdense que cuando había, aquí está la demanda, ¿verdad? Este de aquí es el excedente al consumidor. Entonces, ¿qué busca un discrimen de precios? Como dice la segunda característica, el discrimen de precios es un intento del monopolio por convertir en beneficio el excedente del consumidor. Es decir, el monopolio va a buscar a toda costa hacer esto,
eliminar el excedente al consumidor. Y esa eliminación del excedente al consumidor lo transforma en utilidad. Con el discrimen de precios, la curva de ingreso marginal del monopolio es la misma que la curva de la demanda. Es absolutamente la misma. ¿Por qué? Porque simplemente hacemos esto en el discrimen de precios, ¿no? A cada producto le vendemos a un precio diferente, ¿no? A cada segmento de clientes, ¿no? Y si aquí ponemos, por ejemplo, 100, acá 80, acá 60, acá 40, acá 20, supongamos, y acá 20, 40, 60, 80, 100. Cuando calculamos el ingreso total en un discrimen de precios, lo hacemos P por Q, ¿verdad? Lo hacemos P por Q, y esto implica que a un nivel de 80, ¿verdad? El ingreso total, cuando el precio es 80, será 80 por 20, ¿verdad? Y eso nos da 1600, ¿no? Y de la misma manera, 60 por 40, 1, ingreso total 2, 60 por 40, es igual a ¿cuánto? 6 por 4, 24, a 2400. Y así sucesivamente, ¿no? 40 por 60, el ingreso total 3. Y eso también es igual a 2400, ¿no? Y luego 20 por 80. Y eso acá también es igual a 1600. Y la suma de esto, la sumatoria de esto, es lo que nos permite a nosotros obtener el ingreso total, ¿no? La sumatoria de todo eso es lo que nos permite obtener el ingreso total. Eso en cuanto al monopolio. Otra característica en la discriminación de precios es que el monopolio puede discriminar entre diferentes grupos de clientes, ¿no? En base a la edad, en base a la posición en el empleo u otras características distinguibles. La discriminación de precios solo se puede practicar cuando el comprador le es imposible revender el bien. Acuérdense, la discriminación de precios solo se puede practicar cuando al comprador le es imposible revender el bien. En el discrimen de precios, el ingreso total o el beneficio se maximiza más todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque le estamos quitando, como ustedes pueden ver, excedente al consumidor. El excedente al consumidor se convierte en beneficio para el productor monopolista. Ahora analicemos un poco el oligopolio. ¿Qué ocurre? El oligopolio es una situación en que un pequeño número de productores compiten entre sí. Repito, el oligopolio es una situación en que un pequeño número de productores compiten entre sí. En el oligopolio, en cambio, las empresas comienzan a interactuar de manera estratégica. Generalmente este grupo de empresas se pone de acuerdo en precio y en la cantidad de producción, ¿no? Generalmente, por ejemplo, si queremos un ejemplo muy rápido para poder representar esto, es la OPEP, ¿no? La Organización de Países Exportadores de Petróleo. La Organización de Países Exportadores de Petróleo fija cuotas de producción. Y esta fijación de cuotas de producción permiten que el mercado no se inunde de petróleo y puedan mantener el nivel de precios a un nivel alto, ¿no? ¿Por qué? Porque la OPEP ve en la energía un recurso estratégico de la economía mundial y una fuente de poder que puede servir para negociar, ¿verdad?, con los países desarrollados. Como los países desarrollados necesitan altos niveles de energía para mover su economía, necesariamente consumen los productos o los energéticos de los países del sur. Y por esa razón demandan este producto, ¿no? Y al igual que en el monopolio, así como en el oligopolio, al igual que en el monopolio, el oligopolio maximiza su utilidad cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal, ¿no? Es idéntico, ¿no? Generalmente la representación gráfica que tiene el oligopolio es muy parecida al monopolio. Y también en el oligopolio, en el momento en que estamos restringiendo producción y subimos precios, también podemos encontrar un costo social, ¿no?
A diferencia del duopolio, el duopolio es una estructura de mercado en la que hay solamente dos productores de una mercancía compitiendo uno con otro. Cuando son dos productores, pues se llegan a muchos acuerdos, ¿no? Y estos acuerdos, pues en beneficio de ellos y de la maximización de sus utilidades. Sigamos. Otro mercado importante, competencia monopolística. Existe competencia monopolística cuando un gran número de empresas compiten entre sí, haciéndolo con productos ligeramente diferentes, ¿no? Las tiendas de abarrotes de las esquinas, eso es un ejemplo de competencia monopolística, ¿no? La curva de demanda también en este mercado tiene pendiente negativa. En competencia monopolística, la curva de demanda también tiene pendiente negativa. Y se maximiza el beneficio cuando vamos a maximizar el beneficio en competencia monopolística cuando el costo marginal es exactamente igual al ingreso marginal. En la competencia monopolística sí existe, al igual que en la competencia perfecta, sí existe libre entrada de empresas. Existe libre entrada de empresas. Y en el equilibrio a largo plazo se da cuando el precio es igual al costo medio. En este mercado las empresas no son precios aceptantes, por lo tanto deben de elegir su nivel de precios y su producción. En la competencia monopolística, a diferencia de la competencia perfecta, en que sí son precios aceptantes, las empresas comienzan a competir en costos y también comienzan a competir en precios. Ahí viene una estrategia de precios, ¿no? ¿Qué sucede? Es muy difícil en la competencia monopolística generar asociaciones, ¿no? Aunque sí las existen, pero hay libre entrada de competidores. Y a medida que entren más competidores, lo que ocurre a medida que entran más competidores es que la utilidad económica se va reduciendo. Se va reduciendo. Este es un cuadro muy interesante, ¿no? Muy interesante y que resume de alguna u otra manera, todo lo que hemos analizado hasta aquí, ¿no? En la primera columna ustedes tienen las características y esas características son, o las podemos mencionar, son número de empresas en la industria, el producto, las barreras de entrada que pueden existir, el control de la empresa sobre el precio, la concentración que existe en la industria y algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos. ¿Qué ocurre con la primera característica? Y vamos a ir analizando para ver la diferencia entre cada una de las estructuras de mercado, ¿no? Cuando el número de empresas en la industria, generalmente en la competencia perfecta, como ya lo habíamos dicho, son muchas y ninguna está en capacidad de fijar el precio. En la competencia monopolística también el número de empresas es alto porque no existen barreras de entrada, ¿no? Es lo que poníamos de ejemplo como las tiendas de abarrotes. En cambio, en el oligopolio las empresas son pocas y estas empresas sí se ponen de acuerdo y a mí muchas veces llegan a acuerdos en fijación de precios, en fijaciones de cantidad de producción y niveles de precios. El objetivo, quitarle el excedente al consumidor. Y a diferencia del monopolio, donde en el monopolio solo existe una sola empresa, y generalmente, ¿dónde encontramos ese tipo de industria? Encontramos en los recursos estratégicos como petróleo, gas, porque esos recursos estratégicos son vitales para el funcionamiento de un gobierno, ¿no? ¿Qué ocurre? Viene la segunda característica, y estas características son fundamentales para poder identificar y poder diferenciar una estructura de mercado con otra. Producto. En la competencia perfecta, los productos son idénticos, ¿no? Lo cual, pues, 2 naranjas, 2 manzanas, etcétera, los mismos títulos en la bolsa de valores. Entonces, en la competencia perfecta, los productos son idénticos. En la competencia monopolística, en cambio, los productos son diferenciados, ¿no? Y como ese sí es un mercado mucho más real y no es un caso extremo de competencia, como sí lo es la competencia perfecta, siempre cuando nosotros empezamos o tenemos un proyecto, ¿no? Y estamos haciendo nuestro estudio de mercado y estamos haciendo nuestro plan de negocios, siempre tenemos que tomar en cuenta en qué nos vamos a diferenciar con el resto.
Y esa diferenciación tiene que darle mucho valor agregado al consumidor, porque va a ser la única forma en que esos consumidores puedan o quieran adquirir nuestros productos. Entonces, en la competencia perfecta, monopolística, los productos tienen que ser diferenciados, ¿no? ¿Por qué? Porque es la única forma de poder captar mercado. Y en esa diferenciación de los productos, la diferenciación de los productos son estratégicos. ¿Para qué? Para poder competir, ¿no?, en un mercado de competencia monopolística donde existen muchas empresas. En cambio, en el oligopolio pueden ser idénticos o diferenciados. En el caso del OPEP, pues el producto es idéntico, la energía, el petróleo, pero hay diferentes niveles de calidad, ¿no?, que quizás eso lo pueda diferenciar un poco, ¿no? Y en el monopolio no tiene sustitutos, por lo tanto, pues en el monopolio es un solo producto y una sola empresa que impone las condiciones en cuanto a la oferta, precio y, por qué no decir, producción también, ¿no? Otra característica fundamental, las barreras de entrada. Esas barreras de entrada que nosotros analizamos en el esquema de Porter y que sirve para realizar análisis de sectores industriales. En la competencia perfecta no existe ninguna barrera de entrada. En la competencia perfecta no existe ninguna barrera de entrada. ¿Por qué? Porque hay libre flujo de información, libre flujo de entrada y salida, aunque eso es un poco irreal, ¿no? En la competencia monopolística sí puede existir barreras de entrada. En el oligopolio y en el monopolio, definitivamente las economías de escala son las que predominan. Los altos requerimientos de capital para poder ingresar también forman parte de las barreras de entrada. El desarrollo tecnológico que logran esas industrias, ¿no?, también forman parte de las barreras de entrada, aunque frenen mucho la innovación, ¿no? Acuérdense, ¿qué es una economía de escala? Lo repito porque ese es un concepto importante. ¿Qué es una economía de escala? Una economía de escala se da, si vemos en la gráfica, si hacemos una gráfica, una economía de escala se da si este es el nivel de precios, este es el nivel de cantidades. Una economía de escala se da cuando, al incrementar el nivel de producción, vamos a poner aquí, perdón, costo medio, cuando al incrementar el nivel de producción el costo medio cae. Este es A, este es B. Entonces, si esta es la curva de costo medio, no, esto se da cuando al incrementar el nivel de producción, el costo medio cae. Control de la empresa sobre el precio, otra de las características en la competencia perfecta, como ya habíamos manifestado, son muchas empresas, y al ser muchas empresas, pues ninguna tiene el control sobre el precio. En cambio, en la competencia monopolística, sí hay control sobre el precio, si hay algún control sobre el precio. En el monopolio, pues, considerable, y al igual que en el oligopolio, ¿no? El monopolio y el oligopolio se caracterizan por tener control sobre los precios de la industria o del mercado. No así la competencia perfecta y muy poco la competencia monopolística. El nivel de concentración en la competencia perfecta pues es nulo, porque todas las empresas son precios aceptantes. En la competencia monopolística, al ser también muchas empresas, el nivel de concentración en cambio es bajo. A diferencia del monopolio y del oligopolio, donde el nivel de concentración es alto, ¿no? El nivel de concentración es alto, ¿no? De hecho, pues muchas veces se aplica el óptimo de Pareto, el 80-20. Generalmente, el 20% de un determinado mercado nos va a describir el comportamiento de la industria, porque son los grandes conglomerados los que terminan imponiéndose, ¿no? Ejemplos: la agricultura en competencia perfecta, ya lo habíamos dicho, trigo, maíz. En la competencia monopolística, la ropa, los alimentos. En el oligopolio, en cambio, los automóviles, ¿no?
en el oligopolio los automóviles y en cambio en el monopolio puede ser el gas, el petróleo, ¿no? El gas y el petróleo. Aquí hay algo muy importante. Aquí hay algo muy importante. El costo social del monopolio. Y es el último tema también de esta sesión. Vamos a analizar el costo social del monopolio. Voy a borrar. Si ustedes analizan su pantalla, en la parte izquierda tienen la gráfica de monopolio. La recta celeste es la demanda, ¿no? La curva verde es el costo marginal, la curva roja es el costo medio y la curva lila es el ingreso marginal, ¿no? La curva lila es el ingreso marginal. Por lo tanto, aquí tenemos lo siguiente. En el eje de las ordenadas tenemos el precio, en el eje de las abscisas, en cambio, tenemos ¿qué? Tenemos la cantidad. En el eje de las ordenadas tenemos el precio, en el eje de las abscisas tenemos la cantidad. Por otro lado tenemos la curva de demanda. Por otro lado tenemos la curva de demanda. Luego tenemos la curva de ingreso marginal. ¿No? La curva de demanda, la curva del ingreso marginal. Luego tenemos la curva de costo marginal. Y finalmente tenemos la curva de costo medio. Perdón. Así no está la curva de costo medio. Y finalmente tenemos la curva de costo medio, que es una curva así. Costo medio. Como sabemos, el monopolio, ¿dónde produce? El monopolio produce cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Entonces, si el ingreso marginal es igual al costo marginal, tenemos aquí Q asterisco, y aquí está el nivel de precios. Acá está el costo medio. Ahí está el nivel de precios y ahí está el costo medio. ¿No? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el nivel de producción en competencia perfecta? Es cuando el precio es igual al costo marginal y el nivel de producción en competencia es Q2 asterisco. ¿Dónde está el triángulo? ¿Verdad? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando, o qué hace el monopolio? El monopolio restringe producción. El monopolio restringe producción y sube el nivel de precios. El monopolio restringe producción y sube el nivel de precios. Ese triángulo que encontramos aquí, este triángulo, es lo que se deja de producir en un mercado de monopolio. Es el costo social para la economía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el nivel de producción disminuye de Q2 asterisco a Q asterisco. Este es el punto de producción en competencia perfecta y este aquí en monopolio. En cambio el nivel de precios sube, ¿no? Al restringir el nivel de producción se sube el nivel de precios y esto de aquí, el triángulo que está aquí, es lo que la economía deja de percibir o lo que pierde. Y a eso se le conoce con el nombre de costo social del monopolio. Entonces, si analizamos la gráfica, es prácticamente la misma. Tenemos que en la parte derecha decimos el monopolio genera un costo social. ¿Por qué? Porque restringe producción y sube precios. Al restringir la producción, la economía deja de utilizar factores productivos. Entonces, ya no es eficiente porque no está en su límite de la frontera de posibilidades, ¿no? Entonces, deja de utilizar factores productivos. Por ejemplo, en la gráfica tenemos que en competencia perfecta el nivel de producción sería 4
Q es igual a 4 y el nivel de precio sería 12. Pero en el momento en que existe un monopolio, ¿verdad? En el momento que existe un monopolio, el nivel de precio sería 14, ¿no? El nivel de precio sería 14 y el nivel de producción sería 3. Entonces hay una restricción de la producción y una subida de precios. El monopolio logra que el nivel de producción disminuya y suba el precio. La economía pierde en el área bajo la curva de la demanda, de Q igual 4 a Q igual 3. El costo social del monopolio, como ustedes lo pueden ver, ese triángulo, ¿verdad? Si es porque existen curvas como el costo medio o el costo marginal, eso lo pueden calcular mediante la aplicación de cálculo integral, y mediante cálculo integral en área entre dos curvas pueden sacar cuál sería la pérdida de la economía y el costo social del monopolio, ¿no? Como conclusión, en el monopolio existe un solo productor que ha logrado mantener barreras de entrada en ese mercado, fijando un nivel de precios y de producción que ocasiona un costo social para la economía. En cambio, en el oligopolio existen pocas empresas que compiten entre sí. Muchas veces llegan a acuerdos con respecto a su nivel de precios y producción. En la competencia monopolística es otra forma de competencia donde existen muchas empresas que cada una fija su nivel de precios y su producción. Su curva de demanda tiene pendiente negativa. Y añadiríamos también que la competencia perfecta es el caso más extremo de competencia, ¿no? Como pueden ver, pues es mucha información. Ya hay que tener mucha claridad a lo que significan las diferentes estructuras de mercado en que interactúan las empresas. Hay que tener claro los conceptos de costos, cómo se fijan los niveles de precios y cómo se maximiza la utilidad en cada una de las empresas. Y desde esa loja poder realizar un análisis, ¿verdad? Y aplicando con herramientas cuantitativas. Estudiar y comprender los conceptos de microeconomía es fundamental, porque en la práctica nosotros vamos a hacer planes de negocios, estudios de mercado, y con los conceptos micro vamos a poder identificar cuándo los productos son sustitutos, cuándo los productos son complementarios, en qué tipo de industria nos movemos, cuáles son las barreras de entrada y las respectivas economías de escala, si es que existen. La diferencia entre competitividad y competencia, ¿no? Es decir, ya tenemos muchos conceptos que tenemos que dominar y entender, porque es la única forma de seguir progresando en nuestro curso. Y también nos va a ayudar a aplicar en la vida real y a continuar en el desarrollo de nuestro programa de estudios en la licenciatura en Mercadotecnia. Pues bien, para despedirme, no, pues la recomendación de siempre: realicen sus actividades, lean los capítulos correspondientes, porque eso les garantizará un éxito en los exámenes, ¿no? Y no olviden, hay que ser muy constantes en el estudio de la microeconomía. En microeconomía se aplican muchas herramientas matemáticas, muchas gráficas, y existen muchos conceptos abstractos que es necesario que los entendamos bien para el correcto aprendizaje. Pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase.